Sinceramente no hay algo que yo anhele tanto como encontrarme con el Señor el día que eso me toque. No quiero irme pronto, pero quiero encontrarme con Él y verlo y adorarlo y amarlo, ¿verdad? Con todo lo que yo pudiera tener. Y pensando en eso, esta semana vino a mi mente el pensamiento de que quizás eso sucede cada vez que vemos su palabra. Y quizás si yo lo puedo ver así, tan solo, que me estoy encontrando con Jesús, entonces voy a sacarle mucho provecho a la palabra de Dios, porque es encontrarnos con Jesús. Quiero leer el libro, el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, versículo 30, Juan 8:30. Si tiene su Biblia, puede acompañarnos, y si no la trajo, puede acompañarnos en la lectura allí en las pantallas. La verdad te hace libre, es la pregunta que quisiera intentar responder con ustedes el día de hoy. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno. Vamos a leerlo todos juntos. A ver, lea conmigo. Dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Otra vez esa frase: si ustedes o si vosotros permaneciereis o permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor está teniendo una conversación con las personas que lo han seguido, y Él recién ha hablado, ha anunciado su muerte. Los judíos estudian debatiendo y estaban estudiando en un debate. Y en medio de ese debate el Señor aprovecha para anunciar que Él va a morir, y es cuando encontramos en el versículo 30 que muchos judíos creyeron en Él. Y luego el Señor habla un par de declaraciones que son tan poderosas y que hoy en día pueden ser muy mal interpretadas. Y yo quiero hablarles de la primera declaración más que nada, pero quiero partir de la segunda, que es la más famosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra vez: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas personas, citando las palabras divinas de nuestro Maestro, han dicho hoy en día: la verdad te hace libre. Como dijo Jesús, la verdad te hace libre. Lo oigo en radio no cristiana, lo oigo en boca de muchas personas: la verdad te hace libre. Y ciertamente el artículo lo está definiendo muy bien. La verdad es una sola verdad, la que te hace libre. Sin embargo, yo pensaba en cómo se usa, porque debemos de aprender a utilizar la palabra de Dios de tal manera como Dios la intentó que la utilizáramos. No como yo me puedo imaginar, sino qué quería decir Dios cuando esa palabra se habló, y luego ya, cuando entiendo qué era la intención de la mente divina, cómo la puedo aplicar a mi vida el día de hoy. También tiene que haber una apropiación de ella. La verdad te liberta. La verdad te liberta. Bueno, quiero plantearte algunas posibles escenas. Imagínate un niño de 12 años, 13 años, que toda su vida ha vivido con una familia que él piensa es su familia. Cierto que no se parece mucho a sus hermanos. Si no tiene hermanos, probablemente no se parece mucho a sus papás, porque hay una verdad que le ha sido oculta: él fue adoptado. Imagínate ese niño. El día en que sus papás le digan la verdad,
¿sabes qué? Tu mamá no te concibió. Tú no vienes de mí. Eres un hijo, eres un chico adoptado. Esa es la verdad. Ahora yo pregunto y lanzo la pregunta, ¿esa verdad le va a libertar a él? Puede que sí, pero estoy más seguro que también le van a entrar o le van a surgir o le van a confirmar sentimientos que ya ha tenido. Puede que incluso caiga presa del rechazo, del dolor, del resentimiento, el saber que dos personas que le dieron la vida a él no lo quisieron. ¿La verdad liberta? Esta verdad no estoy tan seguro. Bueno, imagínate a un hombre. Su compañía no ha ido muy bien, su trabajo no ha ido muy bien, y se toma una decisión arriba en las altas jerarquías de la empresa. Esta es la última semana que este hombre va a trabajar. Este es el último mes. Termina el mes y el hombre va a ser despedido. Cuando el hombre se entera de la verdad, yo te pregunto, ¿esa verdad le va a libertar? Puede que sí, puede que no, depende de cómo él reaccione. O quizás un caso un poquito más difícil. Una dama ha venido teniendo molestias en su pecho, empieza a hacerse los exámenes y un día los exámenes vuelven con un dictamen no favorable. El doctor tiene los exámenes en su mano, ella le lleva los exámenes al doctor, ella no entiende qué dice ahí, usted sabe, los doctores hablan otro idioma, y ve el rostro en la cara del médico cuando entiende cuál es el dictamen. Un cáncer de mama. ¿La verdad liberta? ¿O le sumirá en la depresión? Queridos hermanos, estas cosas no son fáciles, sin embargo, nos tocan vivir con ellas. Muchas veces nos enfrentamos a circunstancias y a situaciones que no son agradables, pero que arrojan quizás una verdad. Hay personas que prefieren vivir en la negación, pretender como que las cosas malas no suceden o no pasan, pero quien vive así vive engañado. No podemos pensar en que la vida es tan fácil como para ignorar todo. Sin embargo, estas situaciones, estas circunstancias pueden sumirnos en un estado de ánimo que nos llevan a ser presas de víctimas y de circunstancias. Y a ellos, a estas situaciones, es a las que Jesús se refería en función de la libertad. Mis queridos hermanos, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La primera reacción de los que escuchaban al Señor fue: ¿libres de qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie, nuestro padre es Abraham. Entonces, yo creo que el Señor no se refería a otra cosa sino a la libertad que un alma puede tener. Y yo entonces te cambio la pregunta, y la pregunta deja de ser: ¿la verdad te hace libre? Porque hemos visto que puede que sí, puede que no. Pero ahora te cambio la pregunta y yo te pregunto a ti: ¿eres tú libre? ¿Es tu alma libre? Creo que el Señor se refería al alma. Creo que el Señor se refería a los sentimientos que a veces vienen de temor, de inseguridad, de inestabilidad, de ira, de contienda. Creo que el Señor se refería a todas esas situaciones con las cuales bregamos continuamente en nuestra alma y que nos llevan a nosotros a ser presa de algo. Creo que la intención en el corazón del Señor es que nosotros tuviéramos una completa y absoluta libertad para vivir bien la vida. Creo que esa es la intención del Señor cuando Él lanza la afirmación: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque hay muchas cosas que vienen al corazón, que vienen al alma y que lo apresan. Mucha gente vive víctima del temor, vive víctima de lo que puede pasar, de lo que puede suceder, del mañana, de las situaciones difíciles, de lo que está pasando en sus familias, porque hay circunstancias difíciles.
que se están viviendo. La pregunta es, ¿vives tú con libertad? ¿Eres tú libre? ¿Es tu alma libre? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Hay personas que están tan engañadas que piensan que no son felices porque alguien no los hace feliz o porque no llega algo o porque algo externo no sucede. Pero sabes una cosa, nunca nada externo te va a hacer feliz. Siempre vas a desear algo distinto, algo nuevo, algo más. ¿Eres tú libre? No puedes ser feliz sin la libertad que el Hijo de Dios está ofreciendo, porque esa libertad, el momento en el que esa libertad llegue a tu corazón, vas a ser feliz, vas a estar bien. Quizás las circunstancias tarden un poco tiempo más en cambiar, o quizás hay algunas circunstancias que no cambien, especialmente aquellas que no dependen de ti. Pero si el Hijo te libertare, dice otra porción, entonces serás verdaderamente libre. Yo quiero ser libre, yo no sé usted, pero yo quiero vivir una vida de libertad. Yo estoy cansado muchas veces y lo encuentro como un problema personal de sorprenderme a mí siendo esclavo de pensamientos cortos, siendo esclavo de pensamientos de pobreza, siendo esclavo de pensamientos de temor. Yo quiero ser libre. Y yo creo que si, como decía ese coro, tuviéramos la presencia física del Señor en este lugar, algo pasaría en nuestro interior que funcionaría así y que nos daría libertad. Pero sabes una cosa, el Señor sí está presente físicamente en la forma de su palabra. La primera declaración dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Lo estoy leyendo en versión actual. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Quiero que note varias cosas. La primera es que es una condición. Sí. Puede que sí, puede que no. Si ustedes hacen tal cosa. Es como cuando usted le dice a su hijo, si volvés a hacer eso, la fuerza de Don Cincho te va a alcanzar. Y el muchacho lo hace y si es una persona de principios, le cumple. Quiero decirle que mi mamá era una persona de principios, siempre me cumplió. Cada vez que me ofreció paletazos, hinchazos, grillos, cadenas, ahorcarme, siempre lo cumplió. Sí, es una condición. Si sacas buenas notas, te voy a llevar al IRTRA, te voy a llevar al parque, voy a hacer algo. Hay promesas que son condicionales, esta es una de ellas. Si ustedes, es una condición, puede que sí, puede que no, depende de nosotros, creo yo, es lo que está tratando de decir el Señor. El siguiente aspecto que quiero que note es el verbo permanecer. Quiere decir quedarse, ¿no? Y está implicado el hacer lo que Él nos enseñó o nos pidió que hiciéramos. Si ustedes permanecen, si ustedes se quedan acá, si ustedes hacen esto, si ustedes obedecen esto de esta cierta manera, en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, es un milagro que usted y yo, con solo abrir ese libro bendito que muchos tienen sobre sus piernas, podamos captar las palabras que el Hijo de Dios dijo hace 2000 años. Es un milagro que la Biblia le haya llegado. Por favor, no lo tome muy a la ligera. Es un milagro, pero ahí está. No nos es ajeno. La palabra de Dios no nos es ajeno. No es algo que saber qué será, no es algo que de qué dependerá, es algo que está allí. Que Dios lo registró. Si ustedes permanecen en mi palabra, no es en mis buenas intenciones, no es en algo subjetivo, es en algo bien objetivo. Es si ustedes permanecen en mi palabra y nada más. No es en la palabra del pastor, no es en la palabra de los líderes, es en la palabra de Jesús, lo que Jesús habló, si ustedes permanecen. Y esto, mi querido hermano, solo se
confirma con hechos. Solo se confirma haciéndolo. Si ustedes permanecen en mi palabra, es algo que no, yo permanezco en tu palabra porque me lo imagino y lo pienso y lo creo, pero a saber si lo llevo a la práctica. Es algo que demostramos haciéndolo. Si ustedes permanecen en mi palabra, es algo que hacemos continuamente. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente, y aquí aparece la primera vez esa palabra, verdad, son mis discípulos. Y entonces yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿usted es discípulo de Jesús? Yo lucho con esta situación. Como decía aquella canción vieja ya de los iracundos que ahora ya se convirtió, no sé si es de ellos, pero aquella de quizás sí, quizás no, decía. A veces sí, a veces no. Lo que estoy tratando de decirle, mi querido hermano, es que yo no vengo a ponerme de ejemplo de nadie acá, pero quiero decir que quiero ser como Jesús, quiero ser un discípulo, la intención está ahí, debo de aplicarme. Hay un mandamiento, para poner un ejemplo un poco más práctico, que está en Juan capítulo 13, versículo 34. El mandamiento dice así, esta es palabra de Jesús, una palabra nueva, un mandamiento nuevo, una instrucción nueva les doy, que se amen los unos a los otros. Eso no es nuevo, eso estaba ya escrito. Pero aquí viene lo nuevo, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Obviamente esta es una palabra que se refiere a el pueblo de Dios. Esta es una palabra que se refiere a aquellos que temen a Dios. Esta es una palabra, vamos a llamarlo así, para los que estamos dentro de estas cuatro paredes. Que como Jesús nos amó, así nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandamiento. ¿Y cómo nos amó Jesús? Es la pregunta del millón y la respuesta sencilla y rápida es, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Estuvo dispuesto a servirnos a nosotros. Pero nosotros a veces no estamos ni siquiera dispuestos a darles el beneficio de la duda a los demás. Ni siquiera estamos dispuestos a no hablar mal de ellos. Ni siquiera estamos dispuestos a no pensar bien de ellos. Y entonces aquí esto choca, mis queridos hermanos. Esto choca. Un mandamiento no os doy. Llevémoslo a la práctica. Porque entonces seremos sus discípulos. Ahora bien, le quiero hablar de la verdadera verdad. Todos tenemos verdades subjetivas, ¿sí o no? Todos tenemos verdades subjetivas. Es decir, nuestras opiniones. Lo que algunos llaman bueno, otros llaman malo. Imagínese usted que un pastor español me contó a mí. Oiga esto, a ver qué le parece a usted esta situación. Un pastor español me contó a mí que en las reuniones pastorales, ellos tienen reuniones pastorales, estoy hablando de la ciudad de Barcelona, en España. En las reuniones pastorales que se han organizado en Barcelona, pastores cristianos, evangélicos, protestantes, lo que usted quiera llamar, que son muy pocos, porque allá hay un gran trabajo que hacer, pero que se reúnen, se han reunido, se empiezan a reunir. Y usted sabe, los pastores, hermanos, no somos buenos para ayunar. Nos gusta comer. Por eso hay pastores que traen el púlpito incorporado. No sé si se ha visto, ¿eh? Ponen la Biblia ahí y no hay problema y caminan para todos lados. Los pastores, parece ser que después de la reunión se juntan a comer. Eso no es nada distinto, aquí es muy similar. A veces cuando he participado en reuniones de pastores acá, pues mi querido hermano, nos dan de comer. Gloria sea al Señor, alabado sea su nombre. Qué sabroso es comer. Lo único es que ellos, en lugar de refresco, dan cerveza. Los pastores. Entonces algún pastor de acá, que fuera a una reunión de algún pastor allá, podría sentirse
poquito fuera del lugar. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera a usted, mis queridos hermanos, yo quiero ser pastor español ahora, sobre todo de Barcelona? Y en lugar de tomarme mi aqua, usted me ve subir al púlpito con una brava. Mi mujer se puso brava, por eso me tomé una gallo, dice una playera, ¿verdad? Yo creo que no sentaría bien. Todos tenemos verdades subjetivas que pensamos, estos son los estándares por los cuales hemos de vivir. Ahora, ojo, que yo no estoy diciendo, hermanos, vamos, usted tenga libertad. No, yo no estoy hablando de eso, ese no es mi tema. Mi tema es que todos pensamos distinto. Entramos en conflicto cuando nosotros nos dedicamos a imponerle nuestras verdades o nuestras normas a las demás personas. Ahora, el problema es que si nosotros nos quedamos con eso de que todos tenemos nuestras verdades subjetivas, hay un problema. ¿Qué pasa con las verdades objetivas? Las verdades que no se pueden negar, porque también existen. Hay una verdad objetiva. Si usted es creyente en Dios, me puede hablar. Una vez estaba platicando yo con alguien creyente de otra religión no cristiana y me decía, hábleme del sacrificio de lo que ustedes llaman Jesús, no guatemalteco, por cierto. Entonces yo empecé a tratar de explicarle teológicamente lo que significaba que Dios y los sacrificios, y pasé por el Antiguo Testamento, llegué al Nuevo, me regresé un ratito, volví a regresar y después de algunos minutos de hablarle, le lancé el mensaje y le digo, eso es lo que creemos y usted puede ser salvo. Y me respondió algo bien interesante, me dijo, esa, así me dijo, es su verdad. Para mí, lo que ustedes llaman pecado no es otra cosa más que una falta de cultura, me dijo. Esa es su verdad. Bueno, esto es un poquito peligroso porque entonces, supongamos que mi verdad sea que está bien matar. Yo no puedo llegar y andar matando porque está bien matar. Hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta la impuso Dios. Las naciones civilizadas en sus constituciones, por ejemplo, respetan el derecho a la vida. Esa es una verdad que viene de Dios, de la palabra de Dios. Les guste o no reconocerlo. El derecho a la propiedad privada es una verdad que viene de Dios. El respeto, a la propiedad privada es una verdad que viene de Dios. El derecho a la vida. Bueno, y hay muchas verdades de tal manera que usted y yo estamos acá porque creemos que la Biblia, la palabra de Dios es la verdad, ¿sí o no? Perfecto. La verdadera verdad entonces es la palabra de Dios. La intención de Jesús con decirnos que la verdad nos hace libre era primero que no separáramos la primera afirmación de la segunda afirmación. Porque eso le traería libertad a nuestras almas. El punto es, si yo permanezco en su palabra, fíjese cuál es el punto. Si yo permanezco en su palabra, en el estudio, en el cumplimiento de su palabra, en la realización de su palabra, y por eso me gusta mucho el Ministerio de Sonrisas, porque el Ministerio de Sonrisas dice, vayan, llamen a los niños, o vayan y lleven el amor, pero lleven lo físico, denle a los pequeños. Eso es algo que no podría sostenerse si no fuera basado en la palabra de Dios, porque me imagino que deben de tener sus problemas, sus situaciones difíciles. Entonces, el primer punto es, sí permanezco en su palabra. El segundo es, entonces conoceré la verdad. Solamente cuando yo tengo una permanencia en la palabra de Dios, la verdad la empiezo a conocer. Es algo que se va dando paso a paso. Se me fue la palabrita ahorita. Le voy a contar un chiste, pero mejor hoy no. Se me fue la palabrita, Dani. Es el chiste que te conté el martes. Se me fue la palabra. Esa era la palabrita. Es algo no secuencial, pero es algo que uno se va ganando
poco a poco. Es como un crecimiento. Uno va permaneciendo en la palabra de Dios. Si permanezco en su palabra, ven hermano, es así. Te enfrentas cada día a situaciones, a circunstancias, a lo que está apresando tu alma. Te enfrentas todos los días. Dios te da la palabra, Dios te dio la palabra, para que empieces a escudriñarla, a estudiarla, a avanzar en ella. Nadie nunca se gradúa de la palabra de Dios. Siempre hay algo más que aprender, porque es la mente de Dios, es eterna. Entonces vamos y vamos avanzando. Y en la medida en que yo voy avanzando, me voy convirtiendo en un discípulo del Señor. Y por eso es que nosotros en esta iglesia, por lo que más abogamos es porque nosotros nos convirtamos en discípulos del Señor. Esa es la idea de ser discípulos. Eso es lo que le falta a nuestro país, que seamos discípulos verdaderamente del Señor. Y entonces nos convertimos, permanezco en la palabra, me voy convirtiendo en discípulo del Señor. Y en la medida en que yo voy cumpliendo más, me voy haciendo más discípulo del Señor. Y en la medida en que yo voy adquiriendo más sabiduría y voy cumpliendo más, me voy haciendo más, cada vez más discípulo del Señor y voy avanzando. Y en esa medida voy a conocer la libertad, algo que es espiritual, algo que no es físico, algo en lo cual no puedo poner mis manos porque es una verdad espiritual de Dios. Algo que trasciende el mundo físico. Algo que está en el mundo espiritual donde la mente de Dios es infinita. Que para ponerlo en la mía me costaría mucho trabajo, por no decir que es imposible, porque mi mente es finita. Y conoceré la verdad. Y cuando yo vea la verdad, estoy conociendo a Dios. Estoy conociendo los atributos de Dios. Estoy conociendo cómo Dios se expresa, cómo Dios es. Lo estoy conociendo. Cuando yo he permanecido, cuando me mantengo, cuando me tomo, cuando me agarro y lo voy conociendo y cuando lo voy conociendo, esa verdad se me hace vida. Y eso que es espiritual viene entonces como un poder sobrenatural de Dios, inspirado por el Espíritu Santo para libertar mi alma. Eso es lo que produce libertad. Eso es lo que produce libertad. Dios quiere producir libertad en tu vida, pero no lo podemos desasociar de su palabra. No es la verdad como tal. No es que usted llegue con su esposo y mira, papadito, tengo otros 3 traídos. ¿Verdad? Lo que va a liberar a su esposo es que tú tienes una carrera. La vida cristiana es una carrera. Es una carrera. Es un maratón. No es una carrera de 100 metros planos. Es un maratón. Y vas paso a paso. Y los aguadores que te dan agua, te dan el Gatorade cuando vas corriendo. Esa es la palabra de Dios. Que te va trayendo fuerzas, que te va abriendo los ojos a una perspectiva nueva. Mi querido hermano, el mundo no es solo lo que vemos. El mundo trasciende lo físico que vemos. El mundo es espiritual. Yo te podría decir, mi querido hermano, hacer esta relación. Si Dios es un espíritu, podemos decir que hay un mundo espiritual y usted y yo somos materia. Podemos decir que hay un mundo físico. Ok, yo habito en el mundo físico, por lo tanto pienso que lo que veo, lo que huelo, lo que gusto, un rico, ¿no? Imagínese ahorita una paella de lucha, un cevichito, lo que palpo y lo que escucho. Esa es la verdad. Esa es como la tentación que yo tengo para vivir de esa manera. Sin embargo, hay un mundo en donde habita Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cómo será la relación? ¿Quién será más grande, Dios o nosotros? Dios. Si nos juntamos a todos nosotros los más de 6,000 millones de habitantes que vivimos en el planeta, ¿quién será más grande, Dios o nosotros?
¿Cuánto más grande? Infinito. Entonces voy a decir que la relación, para no caer en números, ¿cómo se llaman los quebrados? No estar en el conjunto de números ordinales. Hoy me estaba acordando. ¿Cuáles son los números que tienen punto 25? Esos son los decimales, pero los que no tienen punto, ordinales, no. ¿Ah? Enteros. Los enteros. Entonces, para no meterme a puntos decimales ni nada, voy a decir que donde Dios habita es el 99% de la realidad. Y lo que usted y yo concebimos como la realidad, la verdad, lo que olemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que percibimos, es el 1%. Nosotros tratamos de estar bien con el 1%. Y Dios nos dice, aquí está el 99%, es la permanencia en mi palabra. Mi querido hermano, yo te invito a hacerte un seguidor, un discípulo de Jesús. Eso es mucho más que recibir a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Lo recibimos a Jesús en el corazón, no necesariamente eso te hace un discípulo. Eso te hace una persona que va a evitar la condenación eterna. Pero un discípulo es aquel. Termino con esta historia, ya voy a terminar, esta historia. Jesús va caminando un día a la orilla del lago y mira que hay una barca. Y llega con el dueño de la barca y le dice, vos, haceme la campaña. Si fuera Chapín, así hubiera dicho, haceme una campaña vos. Se metió a la barca, la apartaron un poquito de la orilla y empieza a predicar. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Cuando termina de predicar, porque el Señor cuando nos pide es porque nos quiere dar, le dice a Pedro, ¿sabes qué? Vos y tu equipo, metámonos al mar, al lago, y se meten al lago. Ahora, durante el día, los pescadores de este lago tenían por costumbre pescar de noche, pero era de día, era plena luz del día. Y entonces, yo no sé si lo habían visto o no, quizás lo habían visto una vez, pero Pedro era un empresario de barcas y de pesca. Y el Señor le dice, mira Pedro, echa la red al mar. Y yo puedo especular nada más en los pensamientos que habrán surgido en la mente de Pedro, por la respuesta que dio, porque él dice, Señor, hemos pescado toda la noche y no agarramos nada. Como que dice, yo sé, mi realidad, mi 1% me dice, yo soy experto en el... Señor, tú eres un buen predicador, te la echaste buena hoy, Señor. Yo levanté la mano, yo me convertí, Señor. Te la echaste buena. Qué buena prédica, qué bendición, aleluya, gloria al Señor. Yo lo respeto, pero mira, no pretendas venirme a enseñar de pesca, porque ahí estás mal. Aquí el experto pescador soy yo. Y yo me imagino la mirada de Jesús que lo convence, porque inmediatamente después de esto Pedro dice, pero en tu nombre, es decir, en tu nombre, porque vos me lo estás diciendo, echo la red, en tu nombre. Y esto tenía varios propósitos. Primero era, no voy a quedar como medio mudo ante todos mis trabajadores cuando saquemos esa cosa y no haya nada. Voy a echar la culpa a él, ¿va? Él me dijo, mucha. Y ahí se salvaba la responsabilidad emocional del caso. Y entonces Jesús echa la red y salen un montón, agarran un montón de, ahora sí, pescados. Tal es así el caso que Pedro empieza a chiflar. Pues no hizo así, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tengo el micrófono, no quiero poner sordo y además hay niños pequeños acá, no quiero asustar, bueno, un montón de cosas. Y llaman a otros y lo llegan a auxiliar. Y dice la Biblia que Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, yo soy un pecador. Ahí se convirtió Pedro, perdón, no se había convertido, era algo duro Pedro. Ahí se convirtió. Y Jesús le dice, Pedro, tu hermano Andrés, Juanito, Jacobo,
síganme. O sea, no es lo mismo ser cristiano que seguir a Jesús. Síganme. No era como el Chapulín Colorado, síganme los buenos y nunca nadie se iba con él. Síganme. Y les hace una promesa, y los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme. El Señor había enfrentado el rechazo antes. Estoy seguro que hubo muchas personas a quienes Él les dijo, síganme, y no lo siguieron. Síganme. Pedro, si te quedas con la unción, con la bendición del Señor, está bien. Ahí yo no me voy a dar los pescados, anda a venderlos, Pedro. Esa es una pesca milagrosa que nunca habías visto antes. Anda a venderlos. Si no me quieres seguir, está bueno, quédate, está bien, no tengo ningún problema. Igual, yo no te voy a agarrar ningún pescado. Que estés bien. Y nosotros a veces estamos ahí, ¿verdad? En nuestra realidad, Dios nos bendice, Dios nos hace algo y pues qué bendición, qué bueno, Pero yo creo que hoy el Señor te está pidiendo que des un paso más grande, es un paso de compromiso, es un paso de tener una necesidad de cambiar la mente. Porque el Señor dijo a Pedro, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y dice en la Biblia, a mí me cuesta imaginarme esto, lo pongo a mi contexto. Yo predicando aquí en mi oficina, tal vez con ahí preparando alguna prédica o haciendo algo, o algo de mis actividades normales, que se pareciera al Señor y me dijera, seguime, déjalo todo. Sería algo complicado. Yo quiero que te vayas de misionero a la India, a la China. Hermanos, a mí no me gustaría, pero ni a Europa irme de misionero. Bueno, solo a Barcelona. Por dos razones. No me gustaría irme a Estados Unidos y un poquito, pero no mucho. No me gustaría. Porque yo estoy contento aquí. Estoy contento con lo que estoy haciendo. Me gusta donde vivo, me gusta verlo a usted domingo a domingo, me parece buena onda, me gusta la vida que le estoy dando a mi familia, me gusta el colegio de mis hijas, me gusta, estoy muy bien, estoy muy cómodo. Que el Señor se le ocurra venir a incomodarme, no sé cómo reaccionaría. Admiro a los que pueden dejarlo todo e irse. Admiro a los que pueden dejar, por ejemplo, el ministerio que su comodidad e ir. Admiro a Huicho y a Sara que viviendo una vida muy cómoda en Wisconsin, Dios los llamó a regresar a Guate y están acá. Admiro eso. Esta gente dejó las redes, dejándolo todo, dice la Biblia, y lo dejaron todo y lo siguieron. Y otra vez el Señor está hablando de otras cosas y Pedro le recuerda a esa vez, Señor, yo lo dejé todo. Entonces, yo creo que el Señor no te va a pedir algo como de que dejes lo que estás haciendo en este mismo instante. Quizás sí, quizás más adelante. Pero creo que sí te va a pedir, y creo que para ser discípulos sí tenemos que tener la actitud de que podríamos dejar todo lo que estamos haciendo por seguirlo a Él.